A finales del siglo XIX, el alemán Heinrich Rudolf Hertz, qué pronunciación, descubrió que cuando iluminabas un metal con una luz determinada, de ese metal se emitían electrones, partículas negativas. Denominó a esto efecto fotoeléctrico. Entonces, el efecto fotoeléctrico pues, es el fenómeno según el cual la luz, cuando incide sobre un metal, veremos qué tipos de metal y qué tipo de condiciones, incide sobre un metal y genera una salida de electrones de ese metal. Recordamos que es posible porque los metales tienen enlace metálico y los electrones pues, es más fácil que se liberen, ¿no? Que se suelten. Para analizar este fenómeno, lo que se hizo fue en un tubo de vacío, un tubo de vidrio al vacío, colocados aquí dos placas metálicas, un ánodo positivo a este lado y un cátodo o negativo a este otro, con un circuito cerrado, aquí un amperímetro para medir el paso de corriente y aquí una serie de pilas para proporcionar el voltaje positivo o negativo. Lo que se hizo fue incidir con luz sobre la placa negativa, sobre el cátodo, de forma que a ver, los electrones no se ven, pero los electrones empezaron a moverse del polo negativo al polo positivo, atraídos por el polo positivo, y aquí se empezó a ver que la corriente oscilaba, no solo provocada por esta batería, sino también por el paso de los electrones que eran arrancados de esta lámina de metal. Bueno, entonces, varias cosas que se vieron es que la luz tenía que tener una longitud de onda determinada, no servía cualquier tipo de luz. Por lo general, cuanto más pequeñita fuera la longitud de onda, mejor que si fuera grande. ¿Por qué? Porque eso implica que la frecuencia es más grande aquí que aquí. Recordar las fórmulas de las ondas. Entonces, lo que significa que tiene mayor energía y eso veremos que tiene cierta implicación. Entonces, mejor estas. Según la física clásica, cuando se trató de explicar este tema, se esperaban varias cosas que no siempre salieron. Entonces, de acuerdo con la física clásica, se esperaban tres cosas. En primer lugar, que el efecto fotoeléctrico se produjera siempre independientemente de la frecuencia, porque pensaban que lo que influía era la intensidad de la fuente lumínica, cosa que ya hemos visto que no ocurre. Lo segundo que pensaron es que la energía de los electrones emitidos, la energía cinética, o sea, la velocidad de los electrones, porque los electrones salen de la placa con cierta velocidad, aumentara de acuerdo con la intensidad de la radiación, cosa que no ocurría. Y por último, esperaban que una vez que los electrones no se emitieran de forma instantánea, ¿vale? O sea, lo que ocurría es que se salían de forma instantánea, pero lo que se esperaba es que cada electrón, por entenderlo de alguna manera, cuando recibía la luz, necesitaba como cargarse de energía para luego salir. Y sin embargo, lo que ocurría es que en cuanto llegaba la luz, si era de unas condiciones adecuadas, ahora veremos, cuando llegaba la luz, el electrón sale disparado. Bien, vamos a ver qué condiciones son estas. Esto es lo que decía la física clásica, que claramente pues no acertó, lo cual ya nos plantea un problemilla. Bueno, pues en primer lugar, para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la radiación debe tener una frecuencia mínima llamada frecuencia umbral, que luego va asociada a su longitud de onda y por lo tanto también va asociada a su energía. Entonces, el valor de esta frecuencia umbral depende del metal que tengamos. No es lo mismo que tengamos hierro, que tengamos cobre, porque la frecuencia necesaria para arrancar los electrones de cada uno de los elementos va a ser diferente. Entonces, la misma luz quizá arranque de un metal, pero no de otro. Entonces, si la frecuencia de la radiación es menor a la frecuencia umbral, no hay efecto fotoeléctrico. No se arrancan electrones, por mucha intensidad que le demos. Digamos que la intensidad es la cantidad de luz. Esto lo vamos a entender luego mejor. La cantidad de luz sería la intensidad. Y la fuerza de la luz, por entenderlo de aquella manera, porque no es fuerza, sería lo que va asociado a su frecuencia y por lo tanto a su energía. Lo vamos a ver a continuación mejor. Bien, entonces, lo que también vieron después es que una vez que habías conseguido, que teníamos el negativo y aquí el positivo, una vez que habías conseguido con la luz
liberar electrones, estos salían con una velocidad determinada, disparados hacia el polo positivo, pero que si tú cogías y cambiabas la polaridad, estos electrones que salen disparados por culpa de la luz, pues se pueden ver frenados, en plan stop, se ven detenidos por esta polaridad negativa, ya que el negativo les repele, ¿de acuerdo? Entonces eso se le llamará un efecto de potencial de frenado. Bueno, como se ve, el problema de todo esto es que la física clásica no era capaz de explicar este asunto y todo hubo que esperar hasta que el señor Einstein explicó matemáticamente el efecto fotoeléctrico, motivo por el cual ganó uno de sus premios Nobel. Creo que ganó 2. Bueno, pues uno de ellos fue por el efecto fotoeléctrico. Bien, y eso lo explicó gracias a la teoría cuántica de Planck. Entonces, según Planck, la radiación luminosa, la luz, que sabemos que se comporta como una onda, pero también hablamos de la teoría onda-corpúsculo, en realidad está compuesta de fotones, paquetitos, pequeños paquetitos que se supone que, hombre, no tienen masa, ¿no? Porque la luz pues, no nos pesa de ninguna manera y estamos rodeados de luz. Pero bueno, por pequeños fotones, digamos que la luz está como dividida en trocitos, en pequeñas, pues eso, en paquetitos. Y cada uno de esos paquetitos tiene una energía igual a h por la frecuencia, siendo h la constante del señor Planck, que es un número muy largo por 10 a la menos 34, o sea, muy chiquitín. Bien, entonces, lo que ocurre es que cuando esta energía luminosa, bueno, cuando esta luz llega al metal y tiene aquí sus electrones pegaditos, cada uno de estos fotones que llega con la luz interactúa con un electrón. Entonces, si los fotones, que son estas partículas que componen la luz, estos paquetitos de luz, tienen suficiente energía, arrancarán el electrón. Si no la tienen, pues no arrancarán el electrón, lógicamente. Entonces, para saber si arrancan o no el electrón, Einstein determinó la fórmula del trabajo de extracción. El trabajo de extracción pues es la energía necesaria que tiene que tener cada uno de los fotones para poder arrancar un electrón, para que se produzca el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Estos electrones arrancados, como son por efecto fotoeléctrico, se les llama fotoelectrones. Bien, entonces, el trabajo de extracción pues tiene esta fórmula. H, constante de Planck, por la frecuencia umbral, la frecuencia mínima a partir de la cual se produce el efecto fotoeléctrico. Entonces, ahora viene la cuestión complicada. Entonces, la luz, bueno, vamos a terminar esta fórmula. La luz tiene una energía, la energía del fotón, y para comprobar si es capaz de arrancar, tiene que ser igual al menos al trabajo de extracción. Y si sobra energía, o sea, si llega con suficiente energía cada uno de estos fotones, no solo lo arranca, sino que además se lo lleva con una velocidad, proporcionándole una energía cinética al electrón arrancado. Esta fórmula puede desarrollarse como h por la frecuencia de la radiación igual a h por la frecuencia umbral, como hemos visto aquí, más un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado con la que el electrón sale disparado de la placa. Bien, para que entendamos esto, vamos a volver al tema de la intensidad. La intensidad, ahora lo vamos a entender bien, sería el número de fotones que llegan. Y el número de fotones se va a corresponder con el número de electrones arrancados. Entonces, supongamos que se alcanza la frecuencia umbral, o sea que el fotón tiene una frecuencia mayor a la frecuencia umbral. Entonces, sí hay efecto fotoeléctrico y cuantos más fotones lleguen, o sea, cuanto mayor sea su intensidad, más electrones se van a liberar, ¿vale? Entonces, si aumentamos la intensidad, aumentamos el número de electrones que salen disparados, ¿vale? ¿Por qué? Porque la frecuencia del fotón supera la frecuencia umbral. ¿Qué le ocurre si el fotón tiene una frecuencia menor que la frecuencia umbral? No hay efecto fotoeléctrico, no se arranca ningún electrón. Entonces, si yo aumento la intensidad, como llegan muchos fotones, pero ninguno de ellos tiene fuerza suficiente para arrancar un electrón, por lo tanto, no sale ningún electrón, ¿vale? Por mucho que yo aumente la intensidad.
Un ejemplo muy sencillo para entenderlo es, imaginaos que yo tengo que mover un montón de cajas, cajas que pesan bastante, ¿vale? Y cada caja solo puede ser llevada por una persona. Y me dicen, no te preocupes, vamos a mandar 20 alumnos de infantil. Solo tengo 3 cajas, ¿eh? 20 alumnos, entonces cada mini alumno de infantil intenta llevar una caja. Y dices, pues es que no pueden llevarla. Aunque me mandes 50, aunque me mandes 100, si cada alumno coge una caja, no tienen fuerza suficiente, ¿vale? No llegan a la frecuencia umbral. Si me mandan alumnos de secundaria, un poco más fornidos, así, bien grandes, pues entonces sí que pueden llevarme las cajas, ¿vale? Entonces sí que se produce efecto fotoeléctrico, sí que mueven cada uno su caja, ¿vale? Y si en vez de alumnos de secundaria son, pues yo qué sé, deportistas de élite, pues además de poder coger las cajas, se las van a llevar con mucha mayor velocidad. O sea, se produce efecto fotoeléctrico, pero además ganamos en velocidad. Bien, antes hablábamos también del potencial de frenado. Bueno, siguiendo la fórmula esta de Einstein, hemos dicho que la energía del fotón era igual al trabajo de extracción más la energía cinética que le dábamos al electrón. Pero ¿qué sucede si en lugar de ver su velocidad lo que queremos hacer es frenarlo? Bueno, pues si queremos frenarlo, lo que tenemos que hacer es contrarrestar esta energía cinética. ¿Cómo? Con una diferencia de potencial. ¿Aplicada a qué carga? Pues claramente a la carga del electrón, en valor absoluto, ¿vale? No nos interesa el negativo. Por lo tanto, para calcular el potencial de frenado, simplemente tendríamos que cambiar esa energía cinética por pues lo que llamamos potencial de frenado, que es carga del electrón por variación de V. O sea, H por la frecuencia incidente, H por la frecuencia umbral, carga del electrón, ponemos en valor absoluto, variación de V, variación de potencial entre las dos placas, que va a contrarrestar la velocidad de arranque o la energía cinética de arranque.